Ustedes ya han tenido información de las últimas noticias e informaciones de Petronor en la primera parte del programa con nuestras compañeras con Coro y Arantxa. Es que Petronor reanudará su actividad y dará por finalizado el arte el 1 de octubre. Profundizamos sobre esta y otras cuestiones, sobre todo del futuro de Petronor, con el director de Organización y Relaciones Institucionales, con José Ignacio Zudaire, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Ya sé que a veces las noticias buenas no cotizan al alza, pero yo creo que esta es una buena noticia para los que trabajamos en Petronor, para todas las personas que trabajamos en Petronor, pero también incluso más allá de Petronor, ¿no? Pues los contratistas que nos acompañan ahí día a día y hacen posible también nuestro trabajo, para el puerto de Bilbao, que el otro día decía, oye, que parte de su segunda parte del año lo podía salvar gracias a Petronor. Incluso yo creo que para la Hacienda de Vizcaya, que suele preocupar un poco también por cómo va la marcha de Petronor, con lo cual yo creo que es una buena noticia para muchos hoy. Porque hasta ahora, y entiendo que desde que comenzó la pandemia, Petronor ha estado trabajando al 60% de su actividad, por tanto el 40% parado. Correcto, es un sector al cual la movilidad, para el cual la movilidad es fundamental. El nuestro, ¿no? Al final trabajamos para la movilidad, nosotros producimos gasoil, gasolina. Si la movilidad cae, pues al final nuestra actividad cae. Aparte, nosotros tenemos, aparte del problema coyuntural que puede suponer la pandemia, que ha traído pues la paralización de la movilidad, nuestro problema también es un problema estructural, porque como ya sabéis, pues Europa como sociedad está apostando por la descarbonización, por reducir los combustibles fósiles. Entonces claramente nuestra demanda en un plazo de tiempo tal va a ir también cayendo poco a poco por esta causa, ¿no? Porque estamos apostando también por otras fuentes de energía, ¿no? Me acaba de aportar ya los argumentos básicos de lo que va a ser esta entrevista, señor Zudaire, pero entonces, si el ERTE finaliza, ¿significa que va a funcionar ese mismo día ya a pleno rendimiento Petronor o va a ser algo progresivo? No, va a ser algo progresivo, ¿no? Todavía no es que la actividad esté al 100%, además en estos momentos podemos decir que se ve luz al final del túnel, pero todavía es una luz tenue, porque nos hemos sorprendido otra vez con una quinta ola de estas que otra vez nos está poniendo en problemas, que otra vez esperemos que no nos pare la movilidad, pero bueno, hay unas ciertas reticencias, con lo cual empezaremos poco a poco, arrancaremos todo, pero iremos subiendo carga paulatinamente, ¿no? Lo que sí hacemos es reincorporar a toda nuestra gente a la actividad, que era uno de nuestros objetivos, ¿no? Conseguir volver, que otra vez todas las personas pudiésemos estar al 100% trabajando. Ha citado Hacienda. Claro, Petronor es uno, digamos, de los principales pagadores de impuestos aquí en la Hacienda vizcaína. Somos buen clientes de Hacienda, sí, ¿no? Yo creo que además últimamente ha surgido alguna polémica que no entendemos muy bien, ¿no? Algún sindicato que dice que si no pagamos impuestos y este tipo de cosas, yo creo que, bueno, que es bastante obvio y, bueno, hoy me imagino que las reacciones de Hacienda serán muy favorables ante este arranque. Claramente Petronor es un contribuyente importante en Vizcaya, ¿no? No sé si fue alguien de Petronor o de la Hacienda vizcaína que dijo: cuando Petronor se resfría, Vizcaya o el País Vasco tiene catarro. Sí, al final tiene impacto en muchas actividades, ¿no? Decíamos el puerto, por ejemplo, Petronor es el 40% del puerto, si al final Petronor no acaba de arrancar, los resultados del puerto pues no son positivos, ¿no? También todas las empresas contratistas y todo lo que nosotros traccionábamos un poco, pues es importante, ¿no? Y al final si la máquina se va parando, pues un poco mucha actividad alrededor de todo eso se va paralizando, ¿no? Con lo cual es importante por la aportación directa y por todo lo que alrededor de ello se mueve, ¿no? Si se incorpora este tercio de plantilla que estaba en arte, se va a reincorporar sus puestos de trabajo, van a hacer, digamos, labores de formación como han estado realizando durante la pandemia. Sí, al final, hombre, yo en primer lugar tengo que además aprovecho la ocasión para reconocer el esfuerzo que han hecho las personas de Petronor durante la pandemia, ¿no? Y especialmente en los momentos más difíciles, ¿no? En aquellos primeros meses donde había mucha incertidumbre
y al final pues el equipo de Petronor fue capaz de mantener la actividad de la refinería, que era una actividad importante, ¿no? Porque nos centramos a veces en otros sectores, por supuesto el sanitario y tal, pues de una importancia mayor en este ámbito, pero bueno, dentro de lo nuestro también es importante el mantener la posibilidad de que haya movilidad, ¿no? Porque si no hay combustible, no hay movilidad, y si no hay movilidad, pues no llegan los alimentos, no se puede desplazar la gente, y es un problema muy serio, ¿no? Entonces era un reto el mantener la actividad de Petronor, ¿no? Y ahí la gente en una situación complicada estuvo pues comprometida y a la altura de las circunstancias, sabiendo, bueno, que era fundamental el que nosotros pudiésemos trabajar para que la sociedad pudiese continuar moviéndose, y yo creo que fue una actuación ejemplar en ese sentido, ¿no? Y entonces nuestro objetivo siempre ha sido un poco mantener esa actividad. Hemos conseguido casi durante un año tener a toda nuestra gente, independientemente de que la producción pues la tuviésemos parada en un 40%, un poco apostando por lo que comentabas, ¿no? Un poco por la formación. Dijimos, oye, bueno, pues este puede ser una buena ocasión, una buena oportunidad para aprovechar esa gente que tenemos que no tiene una ocupación porque las plantas están paradas, para que podamos mejorar nuestra formación, que siempre es un elemento clave, ¿no? Luego, ¿qué nos pasó? Pues que, hombre, uno entendía que, bueno, que esto había venido pues para un año. Claro, una vez que empieza a irse más allá y no ver el final del túnel, pues bueno, un poquito tuvimos que tomar la medida de este ERTE, siempre con esa idea de, en cuanto se viese un poco luz a final del túnel, recuperar a las personas, y con ese compromiso, ¿no? Pero mientras tanto, lo que sí hicimos, que yo creo que también es diferencial respecto, bueno, a otras organizaciones, lo que sí hemos hecho es contratar a 24 personas para, una vez que arranquemos, que también nos ayuden a poder hacer formación, ¿no? Que nos ayuden a poder liberar a personas de Petronor para hacer formación. Yo creo que nuestra apuesta por la formación es clave, para nosotros es clave, y esta va a ser una de las maneras de hacerla, ¿no? Decimos, bueno, sí, arranco y voy a arrancar con 24 personas más que me van a ayudar a poder completar esa formación que siempre es necesaria. Pero una formación enfocada a la actividad actual de Petronor, o ya pensando en el futuro, y ahora abordaremos. Tenemos dos tipos de actividad, fundamentalmente, y las de estas personas más para la actividad actual, porque es muy importante que nuestras personas sean polivalentes, porque en la medida que sean polivalentes, que puedan de alguna forma manejar más de una unidad, mejora la calidad de vida de todos, porque al final, si cada persona solo sabe una unidad, pues a cualquier fallo de una persona pues tenemos un problema. Empiezan las horas extras. Empiezan las horas extras, empezamos a doblar, y todo eso no es bueno para nadie. Entonces lo bueno es que tengamos esa capacidad, ¿no? Con lo cual nos vamos a centrar en formar a las personas para el negocio actual, pero en paralelo ya empezamos a hacer formación para el futuro, ¿no? Y formación para el futuro, por ejemplo, es un máster del hidrógeno que acabamos de coorganizar con 5 universidades del conjunto del Estado, y aquí en Euskadi estarían la UPV y la Universidad de Mondragón, y con uno de nuestros aliados naturales, ¿no? Que es el Centro de Formación de Somorrostro. Un poco con todo esto hemos montado un máster del hidrógeno, un poco para ya que se vaya formando algunas personas con esa visión de proyectos de futuro que podamos tener, ¿no? Generar esa cantera que vamos a tener, que vamos a necesitar para esos proyectos de futuro. Porque si hablamos de Petronor y hablamos de futuro, son dos las palabras claves: descarbonización e hidrógeno. En principio, ¿cómo recibió Petronor la noticia? Bueno, pues cuando Pedro Sánchez anunció todo este protocolo y proceso de descarbonización de cara al 2050. Bueno, nosotros ya de alguna manera veíamos que esto venía, ¿no? Porque lleva ya tiempo. Esta es bueno, una de las directrices de la Unión Europea, y se veía claramente que esto venía. Lo que se está produciendo es una cierta aceleración, ¿no? Lo que sí se está produciendo es una aceleración. Hace poco conocíamos la noticia de que ya para el 2035 no se van a poder vender coches diésel, gasolina, incluso híbridos, ¿no? Con lo cual, que no era más que adelantar 5 años, ya lo que venía ya en la ley del clima de España, ¿no? Con lo cual vemos que esto se va acelerando, ¿no? Que había que descarbonizarse estaba claro, y ahora el proceso se va acelerando, ¿no? Pues yo creo que hay una preocupación generalizada
sobre el cambio climático, que encima, pues bueno, fenómenos como los que están pasando en Alemania y demás, pues todavía hacen que la preocupación de la gente aumente, porque empiezan a ver, es un poco teórico traducido ya en efectos más cercanos y reales, y de verdad hay un impulso y un empujón importante sobre la descarbonización, con lo cual ya veíamos que eso venía, y una vez que ves que viene, esto es como las olas, ¿no? Sí. Al final hay que surfearlas, no hay que ir contra la ola, porque si vas contra la ola, bueno, pues te va a rebotar y vas a acabar tumbado en la arena, ¿no? Al final hay que procurar coger la tabla de surf y surfear las olas, ¿no? Y esa es un poco la actitud que hemos tenido. De hecho, Repsol como grupo, del cual nosotros formamos parte, ya en 2019 adquirió el compromiso ante el mercado de que para 2050 íbamos a ser una compañía neutra en emisiones, ¿no? Esto que se dice fácil y que parece, bueno, uno lo dice, y además como es para el 2050, pues oye, posiblemente pues no nos pilla a nosotros trabajando, ¿no? Con lo cual, bueno, oye, pues alguien tendrá un lío que cumplir esto del 2050. Claro, el mercado una vez que se lo cuenta le dice, bien, pero me va usted a contar cuál es la hoja de ruta, ¿no? Y tienes que hacer cosas para el 2025, para el 2030, con lo cual te pone ante una situación de que tienes que darle una vuelta al negocio y bueno, tienes un poco que reinventarte, ¿no? Porque hasta ese momento nosotros ya hacíamos cosas para descarbonizarnos, no es una cosa que empieza ahora, ¿no? Nosotros habíamos trabajado y hemos invertido mucho en eficiencia energética, que en definitiva es consumir menos energía para producir el mismo producto, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, estás ya descarbonizando el producto, consumes mucha menos energía para producir lo mismo, con lo cual es un buen método para avanzar en la descarbonización. Pero claro, tiene sus límites, ya llevamos mucho tiempo, hemos invertido mucho, cada vez cuesta mucho más y es más difícil avanzar, ¿no? Cuando nos ponen este reto enorme de que en 2050 tenemos que ser neutros en energía, de bueno, oye, pues hay que seguir dando pedales con esto, pero o nos reinventamos o con esto solo no vale, ¿no? Y ahí es un poco donde surge el tema del hidrógeno y la economía circular, un poco que son las grandes palancas de futuro. Pero, por ejemplo, si en la actualidad Petronor destila gasóleo, el 40% de su actividad, y gasolina al 20%, ¿eso significa que en esa fecha que ha citado desaparecería esta actividad? Se iría sustituyendo por otro tipo de combustibles, biocombustibles, hidrógeno y tal, y quedaría una parte residual tal. Irá poco a poco, esto no va a pasar de un día a otro, sino progresivamente parte de la actividad irá bajando y se irá sustituyendo por esos nuevos combustibles, ¿no? Y en 2050, pues el objetivo es que la mayor parte de los combustibles pues no sean combustibles fósiles, ¿no? Pero en un periodo de transición. Hay unos años todavía que, como va a pasar un poco con el parque móvil, que bueno, no se van a comprar coches a partir de 2035, sí, pero eso no quiere decir que vamos a chatarrar todos nuestros coches. Pues, los que nos hemos comprado o se han comprado coches pues hace poco, pues tendrán que hacerles durar un poquito más, ¿no? Con lo cual sí va a haber un parque móvil que todavía va a necesitar de estos productos, y ya el parque móvil nuevo que irá funcionando con estos otros combustibles, ¿no? El proyecto estrella de Petronor, y al que se han sumado numerosas empresas e instituciones, se llama Corredor Vasco de Hidrógeno. ¿Y qué es? Pues una vez de que en Petronor vimos claramente que nos teníamos que descarbonizar y que el hidrógeno podía ser una de las palancas que nos iba a ayudar por ser un combustible de futuro y tal, vimos que aparte, bueno, sería una buena oportunidad para Petronor, porque bueno, en la vida al final uno puede ver problemas o puede ver oportunidades, ¿no? Nosotros, en vez de ver un problema de la descarbonización, estamos viendo una oportunidad. Es decir, bueno, tengo una oportunidad de entrar en negocios nuevos, de entrar en negocios futuros, se vuelven a repartir las cartas. Yo tenía una posición en el negocio de oil and gas, pero igual el hidrógeno tengo incluso una mejor si entro rápido y soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces vimos que era una muy buena oportunidad para Petronor, pero también vimos que aparte para Petronor podía ser una buena oportunidad para otras empresas del País Vasco que están trabajando en temas de la cadena de valor que pueden tener que ver con el hidrógeno, pueden jugar un papel en la economía del hidrógeno, y dijimos, bueno, aparte de dar este paso en Petronor, vamos a ver si el conjunto de las empresas de Euskadi que de verdad pueden hacer cosas en la economía del hidrógeno estarían dispuestas a hacer una apuesta fuerte, ir todos de la mano, hacer un poco desde Petronor de tractores y intentar traccionar la cadena de valor y que fuésemos en conjunto. Y la respuesta, la verdad, que fue francamente positiva, ¿no? Tenemos ya casi 56 empresas y 80 instituciones en total que tenemos en este proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno,
tenemos 40 proyectos y hay proyectos de todo tipo, ¿no? Porque la verdad que en Euskadi en ese sentido es una localización increíble, donde tenemos un montón de empresas industriales, todavía tenemos un peso de la industria en nuestro PIB importante y bueno, por eso vivimos como vivimos también, ¿no? Gracias a esto, y tienes desde fabricantes de trenes, fabricantes de autobuses, tienes fabricantes de hornos, y todos ellos serían clientes. Esas empresas lo que harían sería ir, por ejemplo, fabricando el tren de hidrógeno, el autobús de hidrógeno, o sea, cambiando sus productos, migrándolos hacia el tema del hidrógeno para estar preparados cuando el hidrógeno tenga una implantación masiva, para ellos ya tener el producto listo para poder utilizar ese combustible, ¿no? Y el que no lo haga, pues al final se va a quedar con un pequeño problema, ¿no? Que al final, si se te va cayendo ese combustible y tu autobús, tu tren, no está, o tu horno, ¿no? Por hablar de otro elemento, los hornos, por ejemplo, los hornos industriales, los hornos de siderurgia, si no están preparados para utilizar el combustible hidrógeno, pues vas a tener un problema. Si lo haces antes que otros, eso se va a convertir en una ventaja, es un poco esa idea, ¿no? De esa posible amenaza, convertirla en una oportunidad, adelantarte, ir al mercado antes y tal. Y utilizar un poco el ir todos de la mano con un proyecto potente, para hacerlo de manera más rápida, ¿no? Y la verdad que ha tenido mucho éxito, es un proyecto que está bien posicionado en el conjunto de proyectos de hidrógeno que hay, tanto en España como incluso en Europa, ¿no? Que es donde estamos intentando también posicionarlo un poco y que tenga pues una visibilidad. Y me imagino que también con posibilidades de acceder a los fondos europeos. También, ese es uno de los elementos que nos va a servir para acelerar el proceso, ¿no? Porque al final nosotros sí tenemos claro que aquellos proyectos que se hagan únicamente por los fondos europeos tienen un recorrido muy corto, ¿no? Al final tú tienes que tener una estrategia y unos proyectos, eso sí, hombre, si te vienen los fondos europeos, pues algo que nosotros seríamos capaces de hacer en 10 años, hay que tratar de hacerlo en 5, ¿no? Que son fondos que te sirven para acelerar los proyectos, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser un elemento muy importante de cara al futuro. Y si como conjunto, como corredor vasco del hidrógeno, conseguimos esos fondos y acelerar toda la cadena de valor, yo creo que va a ser un sector importante en Euskadi, ¿no? O sea, el corredor vasco de hidrógeno será una realidad sí o sí, con fondos europeos o sin ellos. Eso es. Lo que pasa es que no lo será a las mismas fechas, ¿no? Al final, nuestro objetivo es, objetivo 2026, ya tener los proyectos muy avanzados. Claro, si no hubiese estas ayudas, hombre, pues nos iríamos más bien 2030, 2030 y pico, ¿no? Con lo cual, sí puede ser un acelerador de 4 o 5 años que son vitales también, ¿no? Al final, en este mundo que todo el mundo se mueve, el moverse rápido es fundamental y esta ayuda va a ser una buena palanca para hacer este desarrollo. Claro, desde el punto de vista económico, digo, pues esto para Petronor también tiene que ser una inversión importante, tienen que gastar mucho dinero, pero parto de unas pérdidas del año 2020 de 100 millones de euros, sí, millón sí. Arriba, millón abajo, vamos, bueno, en fin. Entonces, sí. ¿Esto cómo se ve? Claro, este es un poco parte del problema, ¿no? Que al final sí requerimos que nuestros socios, de alguna manera, apuesten por nosotros otra vez, ¿no? Al final pues, nos toca otra vez llamar a la puerta de los socios y pedirles dinero y conseguir que crean en nosotros, ¿no? Que crean en el proyecto, que crean que efectivamente oye, pues Petronor con estos nuevos proyectos tiene futuro y es un poco lo que nos toca, ¿no? Nos tocó en su momento tocar a la puerta para el tema del URF, de la planta de Coque, y al final, oye, pues nos dieron el dinero y hemos conseguido hacer un buen desempeño con eso, hemos tenido unos años buenos y hemos conseguido pues devolverles prácticamente todo el dinero, y ahora nos toca otra vez pues tocar a la puerta para, bueno, intentar convencerles de que oye, el mejor sitio para invertir el dinero es Petronor y estos proyectos de futuro. Pero los socios de Petronor son Repsol y Kutxabank. Eso es, tenemos dos socios, un socio más industrial, mayoritario, que es Repsol, y luego un socio más financiero y el que nos da un poco el anclaje. Este es también el de la puerta. Al final son los dos, porque a uno le va a costar el 85 y a otro le va a costar el 15, al final es un poco, tenemos que tocar a las dos puertas y convencerles de que, oye, que es un buen destino para invertir y que, bueno, que es invertir en futuro y que es invertir en proyectos de futuro y que vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no?
por la propia Petronor, por las personas de Petronor, incluso por el entorno que tenemos, ¿no? Aquí tenemos centros tecnológicos, tenemos tal, que viajan un poco con nosotros en este tipo de proyectos, porque son proyectos, claro, que requieren también un desarrollo tecnológico. Esto no es ir al mercado y comprar, ahí tienes que hacer unos desarrollos tecnológicos, que también es lo que te da una ventaja, ¿no? Llegar a tiempo y no ser el que compra las máquinas, que nos ha pasado muchas veces en nuestra historia, sino que puede ser el que desarrolla las máquinas y los equipamientos de futuro, ¿no? Estás en un momento donde, bueno, todo el mundo se está posicionando y tienes oportunidades que si entras en un sector muy consolidado, pues ya las cartas están muy repartidas y a ti, bueno, pues te toca lo que te toca, ¿no? Aquí está más abierto. Estaba escuchando, señor Zudaire, y yo que soy muy simple para explicar, entonces le diría a mi socio, oiga, es o esto o la nada. Porque sí, tal y como sí, es la producción actual, no tiene futuro. A futuro no, o sea, ellos, este negocio va a tener una vida, lo que pasa es que vas a languidecer y en una serie de años pues claramente vas a tener problemas porque eso sí que es, hay cosas que son más difíciles de prever o no están claras, pero que el combustible fósil va a decrecer en una serie de años, bueno, eso parece que es bastante fácil de prever sin mucha bola de cristal, ¿no? Al final esto parece que es una realidad porque hay una regulación y bueno, pues al final el tema va por ahí, con lo cual, bueno, si no es eso, pues es una apuesta por languidecer, ¿no? Más tal, si no tienes realmente esos proyectos un poco que te van a dar, cuando una cosa vaya para abajo, tener esa otra que va para arriba e intentar hacer ese paso de una a otra de una manera, una transición pues ordenada, ¿no? Sí. Petronor tiene sus instalaciones, la refinería en Musquis, pero luego está el parque empresarial de Ezkerraldea, que está ya construyéndose, y hay que pasar sede de Petronor para este futuro proyecto, o sí, ¿cuál va a ser un poco? Nosotros vamos a llevar nuestras oficinas y las de las sociedades que vamos a crear, porque para hacer estos proyectos vamos a crear algunas sociedades, porque en algunos de estos proyectos, en la mayor parte, se necesitan socios, ¿no? Porque son proyectos que necesitan mucho músculo financiero o incluso de conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ir montando distintas sociedades con distintos socios, algunos ya anunciamos, por ejemplo en la planta de combustibles sintéticos anunciamos pues, que íbamos con Aramco, que es una gran compañía saudí. Bueno, hay que ir buscando socios que tengan músculo financiero y o capacidades tecnológicas para ayudarte a hacer esos negocios. Entonces, todas esas compañías un poco las vamos a centralizar en el parque tecnológico. También las oficinas de Petronor las vamos a poner allí y queremos que de verdad este parque tecnológico sea el corazón un poco del corredor del hidrógeno, ¿no? Que al final ahí se instalen una serie de empresas que tienen proyectos y que van a desarrollar proyectos en el mundo del hidrógeno. Va a ser un parque que, bueno, como va a ser el parque del hidrógeno, va a tener hidrógeno, lo cual tampoco es obvio, ¿eh? O sea, tampoco es obvio, porque no hay parques ahora que tengan hidrógeno, ¿no? Entonces, desde la refinería vamos a alimentar con hidrógeno al propio parque y las empresas que allí se instalen van a poder, de alguna manera, hacer sus pruebas, hacer sus desarrollos utilizando este hidrógeno para hacer todos esos desarrollos. Pues la empresa que desarrolla hornos pues va a tener ahí la posibilidad de hacer sus pruebas con el hidrógeno para ver que sus productos realmente funcionan, responden. Bueno, va a ser... ¿Pero todas empresas tecnológicamente avanzadas? Lo que van a hacer allí va a ser la parte tecnológica de tal, ¿no? Puede haber una empresa, por ejemplo, que haga hidrogeneras, que serían los surtidores estos que cargarían de hidrógeno los coches, que tenga la producción fuera de allí, pero allí lo que haría sería el desarrollo de las nuevas hidrogeneras, sería toda la parte esa de I+D, desarrollo tecnológico, de desarrollo de producto, se haría vinculado al propio parque, ¿no? Entonces, Petronor ahí liderará el EIC. Eso es. La idea es que el EIC esté muy centrado en el tema del hidrógeno y un poco pues que todo este proyecto del corredor y a propio Petronor pues sean las que puedan darle a eso una capacidad de tener ahí empresas instaladas que, bueno, pues que le den vida al propio parque, ¿no? Por entrar un poco en lo que es producción, el hidrógeno, para generar hidrógeno se necesita luz, pero la luz está muy cara. Claro, ese es uno de los problemas que tiene hoy en día el hidrógeno y es uno de los retos, ¿no?, que tenemos que acometer. Es cómo somos capaces de producir hidrógeno barato con electricidad cara, ¿no? Pues esto es hoy en día, para que nos hagamos una idea,
nosotros producimos hidrógeno, ya producimos mucho hidrógeno. O sea, ¿por qué Petronor tiene posibilidades y capacidades para trabajar en el mundo del hidrógeno? Porque lleva años produciendo y usando el hidrógeno, ¿no? para el refino. El refino a nivel mundial pues es el sector que más hidrógeno produce y consume, ¿no? Y a nivel del Estado, pues para que nos hagamos una idea, prácticamente el grupo Repsol produce y consume el 75% del hidrógeno que se produce y consume en España, ¿no? O sea que si alguien sabe de hidrógeno y tiene capacidades en hidrógeno, somos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros producíamos el hidrógeno con gas natural. O sea, nosotros cogíamos el gas natural y con el gas natural producimos el hidrógeno. Y luego utilizamos el hidrógeno, dicho así un poco tal, para limpiar las gasolinas y los gasoils para que sean unos combustibles más limpios, ¿no? para depurar. Entonces, claro, ahora decimos, no, queremos descarbonizar. Entonces decimos, ya no puedes producir el hidrógeno con gas natural, porque el gas natural pues es un combustible fósil también, ¿no? Entonces decimos, bueno, tienes que producirlo con electricidad, eso sí, con electricidad verde, porque cuando hablamos de electricidad parece que toda la electricidad es verde y que la electricidad no emite CO2. La electricidad no emite CO2 aquí donde la usamos, pero lo emite en muchos casos donde se produce. Si nosotros producimos electricidad en un ciclo combinado, pues por ejemplo la planta de Boroa, nosotros producimos electricidad, esa electricidad se produce con gas natural, con lo cual esa electricidad tiene CO2, tanto CO2 como el CO2 que tiene nuestro hidrógeno, con lo cual una cosa y la otra no sirven, ¿no? Al final hay que partir de algo que no emita CO2, y eso son las energías renovables, ¿no? O el sol o el viento serían los elementos, las materias primas, digamos, para producir esta electricidad que no tiene CO2. Entonces, que hoy por hoy es insuficiente. Hoy por hoy la electricidad que se produce en el Estado, más o menos el 40% puede ser de fuentes renovables. El 60% sigue siendo de fuente fósil, ¿no? Entonces, claro que esto es un poco el debate que con nuestros amigos, los eléctricos, cuando debatimos sobre el vehículo eléctrico y el vehículo eléctrico es de cero emisiones. Hombre, de cero emisiones no. Si la electricidad tiene CO2, no lo emite en el tubo de escape, pero lo emite cuando estás generando la electricidad, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para hacerlo mejor, lo que tenemos que hacer es que la electricidad sea renovable. Entonces, este hidrógeno con energía renovable, hoy en día saldría como 3 y pico veces más caro que el hidrógeno producido con el gas natural, ¿no? Si nosotros más o menos nos cuesta 1,5 € el kilo, 1,5 €, pues esto vendría a costar pues 4 euros y pico el producirla con energía tal, ¿eh? Con lo cual ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí habría que hablar con las instituciones para que favorecieran la instalación de molinos o generadores de energías limpias. Eso es impepinable. Nosotros en todos los proyectos que tenemos de generación de hidrógeno, nosotros empezamos con un electrolizador más pequeñito, de 2,5 megavatios, vamos a uno de 10, o sea, el de 2,5 pues sería en el 2022, el de 10 sería en el 2023 y en el 2025 iríamos uno de 100. Los más grandes que hay hoy en el mundo, que hay poquitos, podría estar en 20. 20 sería el tamaño más grande que habría hoy en el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos esa ruta para ir hasta 100 en 2025. Cada proyecto que hacemos de eso va asociado con la creación de un nuevo parque de energía eólico o solar. O sea, cada uno de esos supone el desarrollo de un nuevo parque. La energía que vamos a utilizar es energía renovable nueva. No vamos a utilizar de la que ya está suministrando a la red y que todavía pues tenemos el 40%, no. Para esta utilización vamos a hacer energía nueva, que es un tema también importante, un desarrollo. ¿Se podrá hacer todo en Euskadi? Pues me temo que no, porque en Euskadi tampoco tenemos territorio como para hacer esto. Tendremos que hacerlo en territorios cercanos que tienen buenas condiciones para esto, ¿no? Aquí tenemos poco territorio. Entonces, poner estos grandes parques aquí en Euskadi, pues siempre cuesta, ¿no? Además, tampoco nos gusta mucho, siempre tenemos un poco lío con esto. Somos así. Con esto queremos y no queremos. Un poco lío, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esto va a exigir ese desarrollo, esos desarrollos consumen mucho territorio, porque claro, al final son grandes parques, porque hasta ahora hemos hecho parques pequeñitos y tal, pero para alimentar este tipo de cosas son grandes parques o bien eólicos o placas solares, pero que ocupan muchísimo territorio, ¿no? Entonces, en Euskadi no hay territorio
suficiente como para dar abasto para todo esto, ¿no? De ahí las negociaciones que creo que llevan también con Cantabria. Ahí estamos hablando con Cantabria, pero ahí sobre todo con Aragón. Nosotros estamos hablando mucho con Aragón también. Cantabria es más complicado también, ellos tienen un problema parecido al nuestro de territorio y tal. Quien sí tiene territorio y sí tiene sol y tiene viento que esté cerca nuestro relativamente es Aragón. Pero probablemente Aragón sea el sitio más cercano que luego, bueno, hay otros sitios en el sur de España o tal, pero cerca y tal, cerca relativamente. Sería, por ejemplo, Aragón, un sitio que, bueno, que podría ser una zona donde se pudiera producir energía renovable para alimentar un poco las necesidades de tal. De hecho, estamos hablando con ellos porque ellos también tienen un proyecto un poco de corredor de hidrógeno, un poco al albur de lo que nosotros hemos hecho. Ellos están haciendo una cosa parecida y estamos hablando un poco de poder trabajar juntos y complementar un poco, oye, las cosas. Nosotros podemos tener más industria, ellos pueden tener más recurso eólico, tienen una buena logística. Bueno, también hay que pensar un poco en grande, ¿no? A veces decimos, oye, pues Euskadi sí, pero en Euskadi no tenemos todo, ¿no? Al final, si somos capaces también de aliarnos con otros, pues seguro que vamos a hacer proyectos potentes. Y desde el punto de vista laboral, porque hoy en día Petronor tiene como unos 900 trabajadores, ¿qué supondría que todos estos proyectos se fueran haciendo, ejecutando y trabajando? Estos proyectos, sí es cierto que hoy en día los proyectos al final tienden a tener menos personas que los que tenían en el futuro, ¿no? Pero cuando las plantas escalen, sí que podemos llegar a mantener un poco el nivel de empleo, ¿no? Nuestra visión sería un poco los empleos que bajasen de un sitio, poco a poco ir alimentando los otros proyectos, de manera que, bueno, oye, podamos ahí mantener un equilibrio entre lo que en un sitio puede ir sobrando, si eso va cayendo, con lo que se necesita en otro sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar los biocombustibles, que son los combustibles pues, que vienen de la biomasa y de este tipo de cosas, sí se podían incluso producir en la refinería, en alguna de las unidades de la refinería, se podrían ir utilizando para, en vez de meter petróleo, meter este tipo de componentes que nos permitirían mantener también la vida de las unidades, independientemente de que por esas unidades no fluyese el crudo, sino que fuese otro tipo de elementos, como puede ser pues, la biomasa transformada en un syngas y alimentar con eso la refinería. O sea, que se pueden ir buscando modelos de manera que vayamos intentando equilibrar un poco el empleo que se puede perder en unos proyectos con los que se va a recuperar en otros, ¿no? Por lo tanto, tenemos 3 instalaciones. ¿Cómo las unimos? Tenemos refinería Petronor, el parque empresarial de Ezkerraldea y el puerto. Correcto. Entonces, físicamente, la idea un poco es, al final, ¿qué vamos a tener en la cabecera? Digamos, la cabecera, que sería un poquito del parque. Ahí lo que vamos a tener son empresas que están haciendo desarrollo de producto y desarrollo de I+D. Y vamos a tener una cosa muy importante. Vamos a empezar a probar un poco los temas de movilidad. Vamos a tener ahí una hidrogenera y una estación de carga a camión, donde vamos a hacer las pruebas de cómo se cargaría el hidrógeno que produciríamos en Petronor, cargaría directamente autobuses, por ejemplo, hay cargar autobuses, o cómo podríamos ese hidrógeno pasarlo a un camión, como se hace ahora con el gasoil, llevar ese camión a una estación de servicios, allí tener una hidrogenera y cargar un autobús, ¿no? Entonces se va a simular toda la logística de movilidad, que es un tema muy importante. Ahora cuando se habla que hay que hacer todo el despliegue de hidrogeneras y tal, bueno, primero hay que hacer unas pruebas de cómo sería toda esa logística. Entonces vamos a tener ahí una estación de carga que nos va a servir para probar esto. Y luego vamos a tener una estación en cada uno de una estación de servicio en cada uno de los territorios, donde va a haber una hidrogenera y vamos a poder cargar esos primeros autobuses de hidrógeno y esos primeros vehículos que vamos a probar de hidrógeno, ¿no? Para ir ya poco a poco montando el sistema. O sea, que al final un poco el parque tecnológico sería el cerebro del corredor. Luego tendríamos la refinería, donde vamos a tener una producción importante de hidrógeno. Vamos a tener el electrolizador de 2,5 y el de 100, estaría en la refinería. La refinería es como el pulmón. Al final la refinería tiene gran capacidad de absorber hidrógeno, porque lo puede consumir en sus procesos, y de aportar, con lo cual si en otra parte falta hidrógeno, la refinería aporta, y si sobra, la refinería lo Van a estar hace, ¿no? intercomunicados. Eso, están intercomunicados. Hay un tubo entre la refinería y el parque. Hay otro tubo entre la refinería y el puerto. En el puerto lo que vamos a tener es un proyecto muy, muy interesante, porque esto sí que es
de los pocos que va a haber en el mundo, pues va a haber un par de plantas o 3 en el mundo que van a empezar a probar los combustibles sintéticos, ¿no? Para nosotros esto es una gran apuesta de futuro porque realmente es un tema muy, muy innovador. ¿De qué se trata? Se trata de fabricar combustibles sintéticos, o sea, de fabricar gasolina, gasoil y queroseno, pero fabricarlos en lugar de utilizar los combustibles, el petróleo, sí. Lo que haríamos sería hidrógeno, juntar hidrógeno y CO2, ese CO2 que tanta guerra nos da, nosotros capturaríamos ese CO2, que de hecho ya lo estamos capturando, parte del CO2 que emitimos en los procesos de generación de hidrógeno. Sale y entra. Eso, lo capturamos, entonces juntamos el CO2 ese que capturamos y que ya en sí es un beneficio el que no vaya a la atmósfera y no nos genere el problema del cambio climático, lo capturamos, lo juntamos con el hidrógeno y fabricamos ese combustible sintético. Que la virtualidad que tiene ese combustible sintético es que lo puedes cargar en tu coche sin cambiar de coche, sin cambiar, o sea, funciona como si fuese gasolina. Es una gasolina exactamente igual que la otra, lo que pasa que en vez de venir del petróleo, esta viene del CO2 y del hidrógeno. Entonces, claro, eso es un paso adelante muy importante. La pena es que no lo tenemos ahora. Si lo tuviésemos ahora, bueno, arrasábamos. Sí, porque claro, dice, no tiene usted que cambiar de coche, no hay que cambiar las estaciones de servicio, porque claro, es un lío. Dice, no, usted tiene que poner puntos, me da igual, de recarga eléctrica o hidrogeneras. Claro, es un lío cambiar todas las estaciones de servicio. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada, le enchufamos este combustible que le va a funcionar igual que el otro, ¿no? Entonces, ese combustible, el problema que tenemos es que ahora, claro, estamos todavía en una fase de desarrollo. La fase de desarrollo más básica está hecha. Ahora hay que probar cómo funciona esto en una planta. En una planta industrial, primero pequeña, que es lo que vamos a hacer, una planta de demostración que hace más o menos, vamos a hacer unos 80.000 litros o tal, que todavía es una planta pequeña. Entonces, para luego ya poder hacer la gran planta, ¿no? Que sería ya una gran planta que podría suministrar pues unas 300.000 toneladas al año, así, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la evolución que tenemos que hacer, pero hay que hacer primero esta planta más pequeña para afinar todo y poder hacer esa gran planta, que es una inversión muy grande y que antes de hacerla te tienes que asegurar que has hecho una planta pequeñita a escala para que aquello funcione todo. Entonces, en ese momento, los aviones, por ejemplo, van a tener que utilizar este tipo de combustible, ¿no? Porque los aviones no pueden descarbonizarse con electricidad y se van a tener que descarbonizar con o biocombustibles o combustibles sintéticos, ¿no? Y al final la ventaja de los combustibles sintéticos es que los biocombustibles, como vienen de biomasa y tal, claro, eso es limitado, hay la que hay, o sea, la biomasa hay la que hay, pero hidrógeno, si lo hacemos con energías renovables y con CO2, puedes producir de manera ilimitada, ¿no? Con lo cual, pues tiene una ventaja. O sea, que esta sí que es una gran apuesta, es una línea de futuro que a 10 años o tal va a ser un tema muy interesante y ahí sí vamos a ser pioneros. O sea, que yo hablaba de una línea de futuro y en realidad son dos. Son dos. Una es el hidrógeno. Sí, eso es, con su corredor. Y ahí vamos a tener muchos competidores porque va a haber muchas empresas que van a hacer hidrógeno, van a intentar hacerlo, tal. Nosotros lo que decimos, la ventaja que tenemos, empieza la carrera, nosotros la ventaja que tenemos es que ya producimos y usamos hidrógeno, de otra manera, pero bueno, ya sabemos trabajar con el hidrógeno, porque llevamos muchos años trabajando con el hidrógeno y produciendo hidrógeno, pero a la vez iniciamos otra carrera en la cual hay muy pocos corredores, que es la carrera del combustible sintético, ¿no? Ya hay muy pocos corredores en el mundo. Y va a ser algo que ya empieza a aparecer en la normativa, que van a obligar tanto a la aviación como incluso en otros sectores, transporte de larga distancia y tal, a utilizar un porcentaje de estos combustibles, ¿no? Con lo cual, bueno, se puede abrir un mercado interesante donde no hay tantos jugadores de momento. Luego seguro que hay algunos que tal, pero bueno, eso de haber empezado a correr primero, bueno, luego te pueden coger, pero has empezado a correr primero, ¿no? Que, bueno, que siempre es una ventaja. Pues si algo bueno ha traído la pandemia ha sido este avance y estos proyectos innovadores, y ojalá pues sean buenos para Petronor y para toda la sociedad. Perdón, que es lo que en definitiva hace falta. Nos quedamos con esa buena noticia. La fecha del 1 de octubre finalizan los ERTEs y producción total, ya al 100% de... Bueno, 100% en octubre no. Bueno, progresivo, efectivamente, sí. Lo que sí haríamos es recuperar al 100% de las personas, que yo creo que esa es una buena noticia, ¿no? Al final las personas son importantes y el recuperar al
100% de las personas y que sea relevante para nosotros. Pues deseamos mucha suerte. Muy Muchísimas bien. gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Vale, gracias.